Generalidades de anatomía. Los contenidos de la clase van a ser qué es lo que nosotros entendemos por anatomía, un poco cómo se estudia la anatomía, brevemente algunos conceptos sobre terminología anatómica, la organización del cuerpo humano, brevemente las regiones del cuerpo y la disposición espacial del cuerpo en relación a algunos planos que vamos a observar y los términos de orientación y relación. Es decir, cómo nos podemos ubicar en el cuerpo humano a través del lenguaje sin tener dificultades. ¿Qué es lo que se entiende por anatomía? Bueno, el término anatomía deriva del griego, que significa cortar a través, ¿no? Es decir, cortar partes del cuerpo, disecar, ¿no? Que también son sinónimos. Y es la ciencia que estudia la forma y la estructura del cuerpo humano. La forma y la estructura, es decir, los nombres de las estructuras de cada una de las partes del cuerpo humano y un poco el cómo estas estructuras se relacionan con las otras estructuras vecinas, ¿no? Un poco también en relación a la función que estas tienen, ¿no? Muy importante saber que la anatomía solamente estudia lo que nosotros podemos observar a través de nuestros ojos, ¿no? Ya que lo que se puede observar a través de un microscopio lo estudia la anatomía microscópica, que también es conocida como la histología, que es el estudio de los tejidos. La anatomía solamente estudia las partes que nosotros podemos observar a través de nuestros ojos sin el uso de un microscopio. Formas de estudiar la anatomía. Bueno, hay diferentes formas o perspectivas desde las cuales nosotros podemos aprender anatomía, dentro de las cuales están la anatomía descriptiva, la anatomía topográfica, la anatomía funcional, la anatomía clínica y la anatomía del desarrollo. La anatomía del desarrollo y la anatomía clínica no la vamos a escribir en esta clase, ¿ya? Pero la anatomía del desarrollo principalmente tiene que ver con el desarrollo embrionario, ¿ya? Cómo el cuerpo se desarrolla dentro del útero materno. Y la anatomía clínica la vamos a ir tocando a medida que vamos pasando las clases. La anatomía descriptiva muestra cómo es la forma y la estructura de las diferentes partes del organismo, desde un punto de vista, por supuesto, descriptivo, es decir, cómo nosotros podemos eh, hablar sobre una estructura corporal, o cómo podemos nosotros describir esta estructura corporal. Es decir, cuál es su forma, desde dónde hasta dónde va, con qué se relaciona. La anatomía topográfica es la anatomía que divide el cuerpo en unidades imaginarias, ¿no? Con el objeto de establecer relaciones espaciales entre las diferentes estructuras. Por ejemplo, la anatomía topográfica estudia las diferentes partes del cuerpo por separado. Es decir, yo estudio la cabeza, estudio el cuello, estudio los miembros superiores, estudio el tórax, el abdomen, y divide el cuerpo humano en regiones, ¿ya? Esa es la anatomía topográfica. La anatomía topográfica tiene una ventaja que es la que nosotros podemos relacionar las diferentes partes de una misma región corporal. Por ejemplo, nosotros podemos relacionar los músculos, podemos relacionar las arterias, las venas, los huesos de esta región topográfica. Y la anatomía funcional es la que se mezcla con otras disciplinas, como por ejemplo la biología, la fisiología, donde se busca correlacionar estas disciplinas más funcionales, más eh, biológicas, con las estructuras del cuerpo. Nosotros le asignamos una función a esta estructura del cuerpo. ¿Cómo se organiza el cuerpo humano? ¿Cómo se organiza desde el nivel más pequeño hasta el nivel
más grande de organización del cuerpo. En un principio se observa un nivel subatómico, ¿no es cierto?, que es la unidad más pequeña conocida, un nivel subatómico, que esto luego viene el nivel atómico, ya que son los átomos. Estos átomos van a interaccionar entre sí y van a formar moléculas, ¿ya? Las moléculas van a juntarse, van a relacionarse entre sí y van a formar células, ¿ya? Van a formar células, que son estas que están acá, ¿ya? Entonces, los átomos van a formar moléculas, las moléculas van a formar células, ¿ya? Estas células, que es lo que nosotros vemos aquí y vamos a estudiar muy bien más adelante, tiene organelos celulares, que son los que facilitan a la célula que ésta pueda sobrevivir. Estas células, cuando interaccionan entre sí, es decir, un conjunto de células que están unidas una al lado de la otra o separadas un poco, van a formar tejidos, ¿ya? Un conjunto de células va a formar un tejido. Y un conjunto de tejidos van a formar órganos, ¿ya? Por ejemplo, el riñón, el corazón, los pulmones, son órganos que están formados por tejidos. Y esos tejidos a su vez están formados por células, las células por moléculas, las moléculas por átomos, y etc. Estos órganos, como el riñón, ¿no es cierto?, habíamos dicho, el corazón, los pulmones, van a formar, van a juntarse con otros órganos y van a formar sistemas, ¿ya? Por ejemplo, el corazón, junto con las arterias, las venas, los capilares, van a formar el sistema cardiovascular. Los pulmones, con la vía aérea, la cavidad nasal, la laringe, van a formar el sistema respiratorio. Estos sistemas también interaccionan entre sí, ¿ya?, para formar al organismo completo. Nosotros, el ser humano, está formado por un conjunto de sistemas. Y estos sistemas están formados por órganos, los órganos están hechos de tejido, que los tejidos no son más que un conjunto de células, y las células están formadas por moléculas y las moléculas por átomos, etc. Para estudiar la anatomía es necesario tener en cuenta consideraciones muy básicas, ¿ya? Dentro de ellas vamos a encontrar la posición anatómica. Para que nosotros podamos entender la anatomía y cuando estemos leyendo un texto de anatomía o algún texto relacionado donde se hablen de partes del cuerpo humano, siempre estos se van a hacer en relación a una sola posición, ¿ya? Para evitar confusiones y para poder unificar un lenguaje, ¿ok? Esta posición anatómica es una posición definida, ¿ya?, donde el cuerpo se encuentra erecto, ¿ya? Nos vamos a encontrar en posición bípeda, quiere decir que están los dos pies sobre el suelo. La mirada se encuentra hacia el horizonte, ¿ya?, para localizar la cabeza en una posición uniforme. Los miembros superiores, que son estas estructuras que están acá, van a estar paralelos al tronco, como se ve en esta mujer. Las palmas de las manos se encuentran miradas hacia anterior, a diferencia de lo que está sucediendo aquí, que las palmas de las manos están mirando hacia el interior, ¿ya? Lo que vamos a observar en la posición anatómica es que las palmas de las manos están mirando hacia adelante, y ese es el error que tiene esta imagen, ¿ya? Las palmas de las manos deben estar mirando hacia adelante en la posición anatómica. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que el pulgar se va a encontrar ubicado hacia lateral y el meñique se va a encontrar ubicado hacia medial, ¿ok? Los pies se encuentran levemente separados, como se observa ahí adelante, donde las puntas de los pies se orientan hacia anterior o hacia adelante. Bueno, esta entonces es la posición anatómica. Esta mujer está en posición anatómica a diferencia de sus manos, ¿no es cierto?, que no están en posición anatómica.
Entonces, para nosotros, cuando queremos describir algo, siempre la posición anatómica nos va a orientar a que siempre las estructuras van a estar donde mismo y no van a variar cuando nosotros estamos acostados, cuando estamos sentados, cuando estamos eh, de lado, de espalda, de frente. ¿Ya? Siempre la posición anatómica es igual. Las regiones del cuerpo. ¿Cómo está? ¿Cuáles son las regiones que tiene el cuerpo humano? Vamos a observar una cabeza, ya que es toda esa zona que está ahí. El cuello, que está conectando la cabeza con el tronco, que es esta zona de aquí. Todo esto es el tronco. ¿Ya? Es decir, el tronco está formado por tórax, hasta aquí, abdomen, todo eso, pelvis, ¿ya? Y perineo, que es una zona que está ubicada dentro de la pelvis, que ya lo vamos a observar. ¿Ya? Entonces es tórax, abdomen, pelvis y perineo. Y los miembros, ¿ya? Que se llaman miembros superiores y miembros inferiores. Ya no les vamos a decir extremidades, antiguamente se les llamaba extremidades, ahora se les llama miembros superiores y miembros inferiores. Los segmentos corporales, ahora vamos a nombrar algunos que habíamos visto anteriormente. Estos segmentos corporales es lo mismo que las regiones corporales, pero le vamos a agregar algunas zonas de transición. Y vamos a dividirlos un poco más. Por ejemplo, ahí está la cabeza, ahí está el tronco, ahí están los miembros superiores, los miembros inferiores. El cuello, que es esta zona de aquí, que une la cabeza con el tronco. El tronco, perdón, que estaba dividido en tórax, abdomen y pelvis. Los miembros superiores, a su vez, vamos a observar el brazo, que es esa zona, a diferencia de lo que todo el mundo cree, que todo esto es el brazo, no. Esto se llama miembro superior y el brazo es solamente esta zona que está ahí. El brazo, el antebrazo, que está ubicado acá, y la mano, que está ubicada hacia más distal. ¿Ya? Recuerden, este sujeto no está en posición anatómica, solamente está en esta posición para efectos descriptivos. Entonces, el miembro superior está compuesto por el brazo, el antebrazo y la mano. Los miembros inferiores están compuestos por el muslo o región femoral, donde está ubicado el fémur, la pierna o región crural, también la van a escuchar, y el pie. ¿Ya? Entre el brazo, el antebrazo y la mano vamos a encontrar zonas de transición. ¿Ya? Estas zonas de transición son el hombro, que es el lugar donde el miembro superior se une al tronco, el codo, que es la zona de transición entre el brazo y el antebrazo, y la muñeca, que es la zona de transición entre el antebrazo y la mano. En el miembro inferior, el lugar donde el miembro inferior se une al tronco se denomina cadera. La rodilla, en la zona entre el muslo y la pierna, y el tobillo, la zona entre la pierna y el pie. Y así se completa y se describe un poco más sobre los segmentos corporales, las regiones y las zonas de transición. Vamos a observar que en el cuerpo humano el cuerpo humano está hecho de cavidades, ¿ya? Es decir, tiene una serie de espacios que están llenos con estructuras que son por lo general estructuras nobles, estructuras vitales para nuestro funcionamiento. Y aquí traigo dos ejemplos, ya que son los más conocidos. Este es un cráneo que está cortado, ¿ya? Esto está adelante, esto en la parte de atrás, ¿ya? Esto es lo que se ve aquí en la cavidad nasal, los dientes superiores, para que se orienten un poco. Y esto es la cavidad craneal, es decir, la cavidad que se genera porque alrededor existen huesos que están protegiendo una zona interna. ¿Ya? Estas son las cavidades. En este caso, en el cráneo, está protegido en su totalidad por hueso. ¿Ya? Y el interior de la cavidad craneal vamos a encontrar el encéfalo. ¿Ya?
que es lo que está dentro de la cavidad craneal, y que yo les había dicho delante, que era un órgano noble, un órgano vital. ¿Ya? En la imagen de aquí vamos a observar cómo se ven otras dos cavidades, una cavidad torácica, que está cubierta por costillas principalmente, ¿ya? Y por el esternón, y una cavidad abdominal, que no está cubierta por hueso, pero está protegida por músculos, que son músculos anchos, que generan una cavidad al interior. ¿Ya? La cavidad torácica y la cavidad abdominal están separadas por el diafragma, que es un músculo importante en la respiración. ¿Ya? Cavidad torácica, cavidad abdominal. Ahora, la cavidad abdominal de la cavidad pélvica no hay una división anatómica importante que diga esto es abdomen y esto es pelvis, como lo que ocurre entre el tórax y el abdomen, que está el diafragma. ¿Ya? En la cavidad, entre la cavidad pélvica y la abdominal no hay una separación anatómica como un hito anatómico clave, y por lo tanto se conoce también como la cavidad abdominopélvica, que es como una continuación. ¿Ya? Cavidad abdominopélvica, cavidad torácica y cavidad craneal. Son las cavidades más importantes del cuerpo humano. Ya. El cuerpo humano, para poder estudiarlo, nosotros necesitamos poder observarlo de diferentes perspectivas. Y es para esto que se diseñaron unos planos que son planos imaginarios, ¿ya? Virtuales, que nos permiten que nosotros podamos observar el cuerpo desde diferentes perspectivas, desde diferentes visiones. Y existen tres planos. El plano frontal, que nos permite ver al sujeto desde frente, es decir, ese es el plano frontal, y permite que nosotros podamos observar al sujeto desde el frente. Plano transversal, que es el plano que cruza, ¿ya? Que divide en una parte superior y una parte inferior del cuerpo, ¿ya? Que también se conoce como plano horizontal. En algunas partes son sinónimos, ¿ya? Aunque tienen algunas pequeñas sutilezas no muy relevantes. Plano sagital. El plano sagital cruza al cuerpo en una mitad derecha y una mitad izquierda, que no necesariamente son exactamente iguales, ¿ya? Ese es el plano sagital, ¿ok? Que se describen dos subtipos de planos sagitales, el mediano sagital, que es el que exactamente divide una mitad derecha y una mitad izquierda, y el plano parasagital, que quiere decir que son todos los planos paralelos a este mismo plano, que pueden realizarse en cualquier lugar de estos del miembro superior, del miembro inferior, del tórax, del abdomen, de cualquier lugar. Van a tener una actividad que va a estar en una de las guías, en la cual van a observar un video y les va a quedar mucho más claro este tema de los planos y para que no se pierdan en este tema. Cuando nosotros observamos un objeto, ya sea cualquier cosa, un cubo en este caso, o el cuerpo humano, nosotros podemos identificar caras, ya que son objetos tridimensionales, no tienen un solo plano, que es como se observa en los libros. ¿Ya? Y es donde nosotros vamos a ver diferentes caras, ¿ya? Una cara anterior en relación a este cubo, que también vamos a observar una cara anterior del cuerpo humano. Anterior es sinónimo de ventral. ¿Ya? En el cuerpo humano se habla de ventral solo en el tronco, porque ahí está el vientre, por eso se dice ventral o anterior. ¿Ya? Posterior o dorsal, que también es lo mismo en relación al tronco. Lateral, que es lo que está aquí, ¿ya? Que el lateral puede ser en este cubo, por ejemplo, la izquierda o la derecha de este cubo. ¿Ya? Si consideramos que esto es adelante o anterior y esto es posterior o dorsal, esto es lateral izquierdo y esto es lateral derecho del cubo, no de nosotros. Y tiene una cara superior o un polo superior que nosotros, en los seres humanos, también le podemos llamar craneal o cefálico en relación a la cabeza o al cráneo.
y inferior, que también es un polo, ¿no es cierto?, en el ser humano, y también se le conoce como podálico, que viene de pie, o caudal, que viene de cola. Entonces vamos a tener una cara anterior, una cara posterior, una cara lateral derecha, una cara lateral izquierda, un polo superior o una cara superior que le vamos a llamar craneal o cefálica y una cara inferior que le podemos decir podálica o caudal en relación a los pies y a la cola. Estos son términos que nos van a servir para poder describir cosas en anatomía o para poder, cuando nosotros estemos leyendo un libro, un texto de anatomía, va a decir anterior, posterior, lateral, superior, inferior. No va a decir arriba, abajo, al lado, sino que va a siempre describir con estos términos, un lenguaje nuevo de anatomía. Ese es un plano que divide la derecha de la izquierda, que es el plano sagital, que lo habíamos visto un poco adelante. Estos términos no solamente son superior e inferior, ¿ya?, derecha e izquierda, sino que vamos a utilizar otros términos para poder comparar y relacionar el cuerpo humano entre sus diferentes partes, ¿ya? Y estos se conocen como los términos de relación y comparación, ¿ya? Para esto siempre nosotros tenemos que tener algo con el cual comparar estas estructuras, ¿ya? Los términos de relación y comparación son parte del lenguaje de la anatomía, ¿ya?, que es un lenguaje nuevo, que tiene muchas palabras, muchos conceptos nuevos. Y los más importantes son lateral medial, que lo vamos a escribir bien, mediano medio, proximal distal, externo interno y superficial profundo. Aquí nosotros tenemos un sujeto que está siendo trazado por una línea media, que le vamos a llamar línea mediana, porque está pasando en la mitad exacta de su cuerpo, y es como un corte sagital, porque divide justamente un cuerpo derecho de una mitad izquierda. ¿Okay? Medial, los términos medial y lateral, que son los primeros que vamos a ver, hacen alusión a que medial es todo lo que se encuentre más cerca de la línea mediana, ¿ya? Pero este medial siempre puede ser relativo, ¿ya? Por ejemplo, esta parte que está aquí es más medial que esa parte, ¿ok? Y esta parte, a su vez, es más medial que esta parte, ¿ya? Y el borde del tórax va a ser más medial en relación al brazo. Por eso yo les decía que siempre son términos de comparación. Nosotros estamos comparando y relacionando. Relaciono que el pectoral, por ejemplo, con el brazo. Y yo digo que el pectoral está más cerca de la línea mediana que el brazo. Por lo tanto, yo puedo describir y decir, el pectoral se encuentra medial al brazo. ¿Ok? Y a su vez, el brazo se va a encontrar lateral al pectoral. Pero también existe la posibilidad de que el pectoral se encuentre lateral a otra estructura, por ejemplo, al esternón, que se encuentra aquí en la línea mediana. ¿Ya? Por eso yo les digo que son términos de comparación y relación, y la mayoría de las veces son relativos. ¿Ya? En posición anatómica, el pulgar debería estar lateral al meñique. Acuérdense que las palmas tienen que estar hacia anterior o hacia adelante. Y el pulgar siempre va a quedar hacia lateral en relación al meñique. De hecho, el pulgar va a ser la estructura más lateral del cuerpo, ¿ya? Y por ejemplo, el índice va a quedar medial al pulgar, pero el índice va a ser a su vez lateral al dedo medio, al anular y al meñique, ¿ya? ¿Se entiende, ojalá, el término de medial y lateral? Los términos de superior o craneal quiere decir todas las estructuras que estén hacia superior, hacia el polo superior de nuestro cuerpo, hacia el cráneo. Y inferior es todo lo que esté hacia abajo. ¿Ya? Yo puedo decir, por ejemplo, que el ombligo está inferior al esternón, ¿ya? Y el esternón, a su vez, es superior al ombligo. Estos términos superior e inferior, ¿ya?, también son relativos. Y cuando nosotros hablamos de superior e inferior en relación a los miembros superiores y a los miembros inferiores, estos conceptos los cambiamos
por proximal y distal. Ahí vamos a explicar bien cuál es el término de proximal y distal. ¿Ya? Cuando nosotros miramos un sujeto de lado, podemos decir que lo que está hacia adelante del sujeto es ventral o anterior, y lo que está hacia posterior del sujeto es posterior o dorsal. Como yo les decía adelante, que superior es todo lo que está en relación al cráneo y inferior es todo lo que está en relación hacia los pies, nosotros vamos a utilizar dos términos que son un poco más complejos, que son proximal y distal, en el caso de solo los miembros superiores y los miembros inferiores. ¿Cuándo vamos a utilizar proximal? Proximal quiere decir que está más próximo a la unión del miembro superior al tórax. ¿Ya? Cuando nosotros unimos el miembro superior al tórax, todo lo que esté más cerca de esa unión es proximal. Y todo lo que esté más lejos de esa unión va a ser distal. Lo mismo en los miembros inferiores. ¿Ya? Lo que esté más alejado de la unión entre el miembro inferior y el tronco va a ser distal. Y todo lo que esté más cerca de esta unión va a ser proximal. Por ejemplo, yo puedo decir que la mano es distal al antebrazo. Es decir, está distal en relación y en comparación al antebrazo. ¿Ya? Entonces la mano va a estar distal al antebrazo y el antebrazo va a estar distal al brazo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el brazo está más cerca de la unión del miembro superior que el antebrazo. Por lo tanto, el brazo va a estar proximal en relación al antebrazo. Siempre tenemos que comparar con otra cosa, si no, no se puede realizar la comparación. ¿Ya? Yo puedo decir, la mano está distal al hombro. Está claro, ¿no es cierto? La mano está mucho más alejada de la unión del miembro superior, ¿ya?, que el hombro. El hombro está mucho más cerca de esta unión. Por eso que lo llamamos proximal. Todo lo que está más cerca de esta unión es proximal y todo lo que está más lejos es distal. Puedo decir también que los miembros inferiores, es decir, el pie, está más distal a la pierna y la pierna está más distal al muslo. ¿Ya? Pero el muslo es proximal a la rodilla. ¿No? Esos son términos entonces de comparar proximal y distal. Cuando nosotros tenemos una cavidad, ¿ya? Este es un corte de una cavidad torácica, nosotros observamos la columna atrás, las costillas, el esternón adelante, observen que se ve el margen mamario. Nosotros vamos a ver una cavidad en el interior, que era la que habíamos hablado antes, que se llamaba cavidad torácica. Cuando está la presencia de una cavidad, todo lo que esté más cerca de esta cavidad, nosotros lo vamos a llamar interno. Y todo lo que esté más lejos de esta cavidad, lo vamos a llamar externo. Por lo tanto, si yo tengo aquí tres músculos, miren, 1, 2, 3, yo puedo ver que ese músculo es más externo en relación a ese, y ese músculo es más externo en relación a ese. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la cavidad es lo que indica lo más interno. ¿Ya? Nosotros aquí tenemos un lumen también, y aquí observamos esto es más interno y esto es más externo. Cuando no hay presencia de cavidad, este es un corte de una pierna, ¿ya? Una pierna izquierda mirada desde arriba, esta es la tibia y esta es la fíbula, nosotros vamos a observar que no hay una cavidad en el interior de una pierna. Y ahí nosotros vamos a decir que esto es profundo y lo que está más alejado se llama superficial. Es decir, mientras más en el interior de la superficie lo vamos a llamar profundo, ¿ya? Mientras más afuera, mientras más hacia la superficie lo vamos a llamar superficial. Y estos fueron la clase número 1, que es de generalidades de anatomía, que sin esta clase no se puede entender la anatomía cuando uno lo está leyendo, porque es necesario considerar todos estos aspectos. ¿Ya? Aquí los dejo con un cuadro que es la lección de anatomía del Dr. Tulp, ¿ya?, de Rembrandt.